Y yo no puedo entender a veces cómo un discurso termina de que el campesino lo que hizo fue que se bebió la plata, o sea, y que por eso no tiene tierra. O sea, si alguien sabe un poquito de historia de este país, en el siglo XIX, los curas, los políticos, los militares se repartieron la tierra, se la robaron para ellos, y los curas. Y todo eso es lo que desemboca después en el siglo XX, de que este país se desangre por la tenencia de la tierra. Y uno encuentra todavía algunos estadistas que dicen que es mejor poner a esos campesinos a trabajar como jornaleros porque van a tener con qué pagar una casa, a que realmente sean campesinos, y la esencia del campesino es la tenencia de la tierra. Capital del Partido Conservador. Entonces, ¿cómo es posible de que la gente desconozca que en este país hay un conflicto interno, donde se han muerto más de 200.000 colombianos según algunas estadísticas, donde hay más de 4 millones de personas desplazadas? Estoy seguro que aquí la mayoría de mis compañeros en esta comisión, que están presentes en esta comisión, nunca han hablado realmente con un desplazado de cómo le mataron sus familiares, de cómo tuvo que irse de la tierra y no quiere otra tierra sino volver a esa tierra. Y aquí entonces empiezan a hablar como si esas víctimas fueran de fantasía, de ciencia ficción, como si esas víctimas no hubieran sufrido. Claro que deben haber uno que otro bandido que se quiera hacer pasar por víctima y se quiere robar la tierra, claro que sí, pero ese no es... Eso es otro emblema más de lo putrefacta que está en nuestra sociedad. Pero antes que ese bandido que se quiso robar esa tierra, haciéndose pasar por víctima, hay millones de víctimas en mi país que han tenido que salirse de la tierra, de su casa, dejando muertos atrás de su familia. Ahí está el jugador Cuadrado. Va y mira la historia de él, lo tuve leí hace como un año, que ha aterrado. A los 6, 7 años tuvo que esconderse debajo de la cama porque unos paramilitares entraron, dispararon, asesinaron a su papá, a media familia. Y el tipo entonces empezó a jugar en Urabá, y después se fue para Cali, y después volvió otra vez a Medellín. Y ahí surgió el señor. Ni siquiera un relato como ese es capaz de conmover a los compañeros míos. Y en vez de estar pendiente más de quiénes son las víctimas, de quiénes asesinaron a la familia, están más pendientes de cuál es el bandido que se va a hacer pasar por un campesino víctima. ¿Cuántos bandidos pueden haber? No sé, en este país hay demasiado, 200.000, 300.000, 500.000 si usted quiere. Hay 6 millones de víctimas de desplazamiento. Unos hablan de 4, otros hablan de 6. Y yo con el doctor Sabugal he tenido varios encuentros, y le voy a recordar el último que lo tuvimos en esta comisión, porque aquí se hizo un debate el 21 de abril del año pasado con base en cómo, por ejemplo, solamente iban en esa época, aquí las tengo actualizadas, ojalá me equivoque, ojalá sea mejor la cifra de doctor Sabugal, cómo, por ejemplo, en esa época van 72.623 solicitudes, doctora Cabal. ¿Y sabe cuántos se esperaban para la misma época? 360.000. O sea, van 72.000, y para esa época, para ese diciembre del 2014, se esperaban 360.000. Y aquí también se dijo que de esas 72.623, 55.000 son de terrenos baldíos. ¿Qué significa eso? Que el INCODER podía entonces titular a varias de esas personas que estaban reclamando. Que el 80%, doctora María Fernanda Cabal, no tiene un contradictor de que se oponga a ese tipo de reclamación. Y había otra cifra mucho más triste, de esas 946 que en ese momento estaban de sentencias de restitutivas, 74 no se limitaba a la tierra, 418 fallaron en un área mayor a la real y 424 a un área menor. O sea que ni siquiera las que se estaban fallando realmente estaban correspondiendo a esa reclamación de esas personas. Y hablamos en esa época cómo usted tiene en su primera
Primera parte, la parte administrativa, que tiene que ver quién es víctima, que si hubo un hecho violento, si hubo desplazamiento, si vivía la persona ahí y si hay un nuevo oponente, para luego pasar al tema judicial. Y en esa época también demostré cómo una cantidad, para esa época habían 39 jueces de restitución, no sé ahora cómo estén, y cómo, por ejemplo, ciudades como Cartagena tenía 0, Montería tenía 11, la que más tenía Valledupar 19, cuando eran, repito, 39 juzgados en los cuales hacía falta de que la parte administrativa llegara más al tema judicial. Para marzo de esa época del debate, había también 1041 sentencias restitutivas. Me dicen que a día de hoy, por la información que usted ha dado, ahora hay 1762. Eso significa que estas sentencias representan solamente 94.000 hectáreas. Oiga, se ven, doctora María Fernanda Cabal y doctor Antonio García. Para esa época, esas 1041 solamente representaban 94.156 hectáreas de las 6 millones de hectáreas que usted sabe, doctor Sabagual, no lo inventé yo, lo inventó el gobierno en un COMPES cuando el doctor Juan Camilo Restrepo era entonces ministro de Agricultura. Entonces me van a decir que faltan 6 millones de hectáreas, faltan, 5.900.000 hectáreas. Y entonces en las 94.000 que han sido restituidas, ustedes dicen que hay 5, 10, 20, 100, 40, 300 bandidos. Y entonces que por eso es que no se debe seguir restituyendo a la gente, ni tener en cuenta a las otras 6 millones de personas y las otras 5.900.000 hectáreas, que no lo digo yo, lo dijo el gobierno en un COMPES, lo dijo el ministro Juan Camilo Restrepo cuando aquí se aprobó esa bendita ley. Eso significa que según los resultados del gobierno, para el 2021 que tendrían que haber 300.000, ya no estoy hablando de las 6 millones de hectáreas, estoy hablando ya de las 300.000, ese es solamente el 0.34. 0.34. Y yo en el debate pasado digo que usted era el culpable, doctor Sabogal. Esta vez tengo que decir que usted también es culpable de muchos sujetos que están pasando la ley y todo, pero yo creo que usted es el primero que ha ido a advertir con un alarido aquí en la Plaza de Bolívar, o con la proposición, porque usted es un amigo del ministro del Interior, de proponer una ley que trate de mejorar, que trate de agilizar cada tipo de esta situación. También logré demostrar, colegas, que cada proceso de restitución de tierra le cuesta al Estado 25 millones de pesos. ¿Ustedes saben mejor que sí? O sea que ahora de restituir las 6 millones de hectáreas, estamos hablando de 9 millones de pesos. Sería mejor coger la plata y repartirla que estar buscando abogados, restitución de tierra. Y lo único que dijo que tiene razón la doctora Cabal es que, ojo, señor Sabogal, porque hay información ahí, pero yo no voy a usar esa información, en la que hay muchas ONG que son familiares de senadores de la República. Y es verdad lo que dice la doctora Cabal, solamente tiene una tendencia contra la izquierda. No tengo nada contra la izquierda, pero eso está sucediendo, y está sucediendo con un monto más o menos de 21.000, 25.000 millones de pesos. Me hacen falta algunos datos que no han llegado de las ONG que se contratan, que es una especie de tercerizar lo que usted tendría que estar haciendo, que es velando por el tema ante los jueces y todo lo demás, para que la persona termine restituida y no termine siendo otra vez victimizada. También se habla en ese momento del Ministerio de Defensa, porque ellos tienen que microfocalizar y macrofocalizar, que significa en últimas es que una vez que se le restituye que pasó la parte administrativa y la parte judicial, que se le da la tierra, el Ministerio de Defensa tiene que terminar diciendo si pueden o no pueden llegar, y van a decir que no pueden llegar porque hay problemas de orden público. O sea que todas esas sentencias tampoco terminan funcionando para absolutamente nada. Y es un tema que hablé en ese momento con el ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa en ese momento decía, bueno, pero ¿y yo cómo hago? ¿Y cómo hacen todas las personas? Entonces, ¿para qué estamos haciendo una ley de víctimas si usted nunca los va a dejar entrar por la cantidad de problemas que hay? También en esa época, y todavía, porque estoy tratando de... Aquí tengo la comparación de las cifras, que se las doy, señor Sabogal, pero para esa época también Amnistía Internacional decía que el 85% de las personas... que falta el 85% de las personas podría reclamar
realmente la titulación de ese tipo de hectáreas. Y aquí, doctora Claudia López, estamos ante otro hecho. Estoy muy de acuerdo en muchas de las frases que usted hoy dijo y de las ideas, como siempre, que usted dijo hoy, pero falta ver qué va a pasar con Sidres. Recuerde usted que en Sidres se puede, todo terreno que no esté titulado, el Estado puede apropiársela para usos económicos productivos. No se está reclamado, pero es que el otro día me dieron esta cifra. Entre Nariño, su departamento, si lo sigue siendo doctor Manuel Enrique Rosero, Cundinamarca y Boyacá, el 80% de los terrenos no están titulados ni están en reclamación. Y yo logré en esa ley meter que si los afros, o los negros como me gusta decirles, tienen alguna reclamación de la titulación de esas tierras, no se puede aplicar el Sidres. Y eso lo logramos meter con los indígenas, se quedaron atrás. Yo hablé con algunos senadores de ellos, pero yo no sé si era que no querían o no les convenía, pero no lo hicieron. Repito, cualquier terreno que representa el asentamiento de los negros que esté en trámites de titulación, no se puede meter Sidres con él. Entonces, doctora Claudia, precisa, nosotros sabemos que el 80% de esos terrenos de 3 departamentos no tienen titulación y el Estado puede entrar a coparlos para hacer bienes productivos. Doctor Salvador, ¿usted por qué no le echa mano a ese tema? Si yo le demostré que casi un gran porcentaje son terrenos baldíos, ¿por qué con Sidres usted no pueden andar de la mano para saber si no hay titulación, la pueden recoger y lo pueden poner solamente para volver a restituir y no solamente para entregárselo a las grandes industrias con el objeto otra vez de volver al campesino, volverlo jornalero? Entonces, ahí hay unas puntadas. Insisto, señor Sabogal, hoy no es día de molestarlo. Mañana de pronto hay un foro, de pronto lo molesto mañana, hay un foro en la Javeriana con usted. Pero hoy no, hoy lo que quiero es saber cómo van esas cifras, cómo se han ido actualizando, qué va a pasar. Y por último, terminar, doctor Antonio Guerra Espera, que usted sabe que usted me cae muy bien, su hermano también, no, pero ¿por qué hace mala cara? Yo nunca le he dicho nada malo. Pero ese proyecto no me gusta, porque para mí, a menos que haya entendido mal, ya uno viejo entiende casi todo mal, es que la carga de la prueba, como lo dice la doctora Claudia López, termina siendo para el campesino. El campesino, y yo me acuerdo que ese fue el punto. Yo estaba presidente del Senado en ese momento cuando se aprobó esa ley, que fue en mayo, junio del 2011. Yo me acuerdo que ese fue el problema fundamental, y esa fue la gran pelea. De ahí empezó algunas de las peleas, o por lo menos a concretarse algunas de las peleas que habían ya personales entre el presidente Uribe y el presidente Santos por esa ley. Yo recuerdo muy bien que esa ley la vino a presentar el mismo presidente de la República. Esa misma ley empezó a dividir al presidente Uribe con base en eso que usted quiere poner hoy, que es el tema de que la carga de la prueba pase al campesino. Es el campesino el que tiene que salir a demostrar. ¿Y a demostrar qué? ¿A los cuántos años? ¿Para qué? Si eso se vuelve completamente absurdo. Entonces, eso como pasa, por ejemplo, con las mujeres que son violadas, tienen que demostrar penalmente que fueron violadas para poder hacerse el aborto, pero mientras que pasa el proceso de por qué fueron violadas, puede pasar 2 años y ya el niño tiene 2 años y no pudo abortar. Algo parecido está pasando aquí. O sea, ¿cuándo es que le van a devolver la restitución de tierra a esa persona? Cuando exista otro conflicto interno, cuando ya hayan pasado muchas décadas, o cuando este país esté menos tolerante, más loco y más derechizado y más de guerra. Esa es la pregunta, señor presidente. Entonces, no me gusta ese proyecto, a menos que haya entendido mal, en el sentido de que la carga de la prueba pasa al campesino, y repito, históricamente esa pelea fue aquí a muerte, pero a muerte, y ese fue el punto, doctora Claudia López, el punto central de toda la discusión, recordará usted, doctor Manuel Enrique Rosero, sobre ese proyecto. Y ese era el quita y pone, y esa fue la votación más apretada, y el Partido Conservador en principio apoyaba la tesis que hoy quiere renovar el doctor Antonio Guerra de la Espriella, y después terminaron ayudando, y con los liberales y con el partido de la U terminamos dejando la ley de víctimas, como usted la conoce, y el tema de la restitución de tierra. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.